Hola, feliz domingo, buenos días y bienvenidos a nuestro servicio con Grace Point. Buenos días. Ya son después de las 12. Ahora tenemos que decir buenas tardes. ¿Ok? Bienvenidos todos. Oh, es cierto, nuestro servicio ha cambiado de horario. Ya estaba acostumbrado a recibir a todos así. Esperamos que este nuevo horario sea de más conveniencia para todos y posiblemente sea hasta mejor para invitar a más de sus familiares y amigos. Estos servicios han sido una gran experiencia para muchos de nosotros. Y la última semana compartí que mi resolución de este año es crecer y tal vez ustedes quieren hacer lo mismo. A lo mejor se han preguntado, ¿cómo puedo crecer en mi corazón y obediencia hacia el Señor? Hoy vamos a poder escuchar un mensaje que cubrirá estos temas y también nos dará ejemplos de cómo aplicarlo en nuestras vidas. Hoy nuestro hermano David nos traerá el mensaje. Bienvenidos, soy David aquí de nuevo y solo quiero agradecerles a todos por sintonizar este servicio dominical en el que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. El pasaje de hoy es un pasaje importante que tiene mucho que enseñarnos. De hecho, es muy importante porque es uno de los 2 milagros registrados en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que comencemos por abrir nuestras Biblias a Marcos capítulo 6, versículos 30 y 44. Siéntese libre de seguir conmigo mientras yo leo. Nuevamente es Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44. Y así dice: Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: Vengan conmigo ustedes y solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir lo reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despida a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, y así ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Versículo 30 comienza con: los apóstoles regresaron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Al principio de este capítulo, Jesús envía a los discípulos delegando poder a sus discípulos para liberar a las personas de demonios, predicar sobre el reino y predicar el arrepentimiento. Me imagino que regresaron con tantas historias de lo que les había pasado a cada uno de ellos. También imagino que deberían haber estado muy cansados, volviendo cansados, agotados. Así que no es algo extraño cuando Jesús dice en el versículo 31, vengan conmigo ustedes, solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Creo que esto refleja un patrón que vemos no solo en los discípulos, sino también se repite en la vida de Jesús. Hay temporadas de intensa actividad y hacer el trabajo de Dios con gran celo. Y también hay temporadas de descanso y comunión y recuperación. Vimos que el ritmo de la vida personal de Jesús en Marcos capítulo 1, cuando sanó la gente todo el día y hasta la noche.
Y luego, muy de madrugada, salió a un lugar solitario donde oró. Eso está en el versículo 35 de ese capítulo. Y vemos este patrón aquí cuando los discípulos salen y se involucran en un ministerio intenso, enseñando y sanando, y luego regresan por un periodo de descanso. Aunque la vida de Jesús estuvo ocupada, una cosa que vemos es que todavía trató de encontrar tiempo para reajustarse y conectar con el Padre. Curiosamente, el descanso que encuentran aquí no es lo que los discípulos tenían en mente, sino que era para hacer la obra de Dios. Entonces diría que no es literalmente descanso lo que Jesús promete, porque si lo fue, pues no cumplió. Continuando con el pasaje, vemos a Jesús cuidando a sus discípulos al notar que necesitan descanso un poco. Así que Él los lleva. Pero ¿qué pasa cuando llegan? Resulta que las multitudes lo han seguido. Las multitudes lo siguen y llegan a su ubicación antes que ellos. Y en una situación como esta, pensarías que Jesús estaría tan irritado que la multitud no los deja descansar. Pero esto es lo que dice el Evangelio de Marcos. En el versículo 34 dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Leemos que Jesús ve la gran muchedumbre y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Primero, Jesús tiene compasión de la multitud. No sé ustedes, pero encuentro esto un poco desafiante. Imagínase al ver una multitud, especialmente en los días de hoy. Ves multitudes en muchos lugares, hay filas para entrar al supermercado, tratas de ir al mercado a comprar comida para la cena y hay una gran multitud de personas en una fila, todas tratando de entrar. ¿Cómo te sientes en ese momento? Pues quizás molesto, todos se interponen en tu camino, quizás nos sentimos cautelosos y precavidos. ¿Quién sabe lo que la gente tiene en estos días con el COVID tan desenfrenado? Todas estas cosas son naturales. Lo antinatural es sentir compasión por ellos. Eso es lo que sintió Jesús. El texto dice que sintió compasión por la multitud. La compasión de Jesús aquí es notable. Entonces, ¿por qué tuvo compasión Jesús de la multitud aquí? Leemos a continuación que Jesús los vio como ovejas sin pastor. Lo crea o no, la expresión no es una declaración nueva en la Biblia. Lo vemos en el libro de Números, capítulo 27, versículo 17. En Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17. En Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 16. Y también en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 5. Además de esto, sabemos que las ovejas son animales los más indefensos que no pueden sobrevivir mucho tiempo sin el pastor. Necesitan que alguien los lleve a la hierba verde, que los protege de los lobos. Las ovejas deben ser atendidas por cualquier enfermedad. Ovejas sin pastor. Eso nos dice cuán vulnerables eran estas personas. Un grupo que está indefenso y puede ser atacado. Así vio Jesús a la multitud. Personas que eran víctimas en este mundo. Creo que estarías de acuerdo conmigo en que la descripción de personas como ovejas es muy cierta hoy en día. Solo mira las noticias. Escuchamos que la velocidad a la que las personas son infectadas con el COVID aumenta cada día. Y escuchamos que el número de muertes aumenta cada día también. ¿Cómo no podemos caminar totalmente atrapados en tanto temor? Jesús ve a la multitud como ovejas sin pastor. Un deseo es hacer algo, el deseo de él es hacer algo al respecto. Y cuando ve la multitud
y se llena de compasión, quiere satisfacer sus necesidades. Él quiere pastorearlos. El versículo 34 dice que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Él hace esto al traer la palabra de Dios a sus vidas. En Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice que Jesús es nuestro buen pastor. Aquí cuando ve a la multitud tan golpeada y acosada por el mundo, los cuida con ternura, abriendo la palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio es nuestra mayor necesidad, más que cualquier otra cosa, y Jesús lo sabía. Esto es algo que debemos tomar en serio por nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? ¿Qué puede calmar nuestros temores? Jesús nos muestra lo que puede calmar nuestros temores y para traernos la paz deseada durante estos tiempos difíciles. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser eso para cada uno de nosotros, asegurándonos, recordándonos que a pesar de nuestras circunstancias, Dios está ahí. Estamos viviendo en tiempos de temor, pero creo que Jesús nos invita a usted y a mí a regresar al Evangelio. Y en la palabra de Dios podemos encontrar ese recordatorio necesario. Dios es nuestro Padre Celestial y Él es nuestro buen pastor. Finalmente llegamos a la última parte de la historia. Leemos en el versículo 35, cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Así que Jesús probablemente estaba enseñando hasta las altas horas de la noche y los discípulos estaban pensando, se está haciendo un poco tarde, Jesús, y estamos en medio de la nada. Y además de eso, deberían haber tenido mucha hambre. Así que no es tan extraño que su solución en el versículo 36 es despide a la gente. Entremos en la mente de estos discípulos. ¿Qué deben haber estado pensando? Bueno, el pasaje nos dice al final del versículo 44 que habían 5,000 hombres. Eso no incluye a las mujeres ni a los niños, por lo que algunas estimaciones lo ponen entre 20 a 25,000 personas. Entonces, por supuesto, sentían que no tenían suficiente. No tienen suficiente comida para alimentar a tanta gente. Pero el versículo 37 continúa con Jesús. Pero Él les respondió, denles ustedes mismos de comer. La respuesta de Jesús debe haberlos sorprendido. Denles ustedes mismos de comer. La respuesta de los discípulos es, eso costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Se debe escuchar la respuesta sarcástica ahí. Y de nuevo esa respuesta fue decirle a Jesús que lo que no tienen. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús hace una pregunta muy interesante. En el versículo 38 dice, y les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Y después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Jesús no está interesado en lo que no tienen. Él está interesado en lo que sí tienen. ¿Y entonces qué tienen? Pues tienen 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Eso era una comida para niños. Ahora imagínense ir al Dodger Stadium en Los Ángeles con muchas personas que tienen hambre y no tienen comida y usted trae una de esas cajitas felices de McDonald's. Creo que nos habría sentir la situación desesperada y sombría. Pero Jesús les ordena que se sienten en el versículo 39. En esencia, Jesús está diciendo, eso es todo lo que necesito. Entonces, ¿qué podemos aprender? Solo tenemos que llevarle todo lo que tenemos a Jesús. Podemos sentir que apenas tenemos lo suficiente. Decimos, David, no tengo suficiente tiempo. O no tengo suficiente dinero. No tengo suficiente. Pero Jesús dice, tráeme lo que tienes y veamos qué puedo hacer con esto.
Luego vemos lo que sucede en los versículos 40-42. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta estar satisfechos. Entonces Jesús tomó el pan, dio gracias y lo partió. Esto es una afirmación similar a la que se encuentra más adelante al final del libro del Evangelio de Marcos, cuando toma el pan y pone ante sus discípulos y dice, tomen este, es mi cuerpo. En Juan capítulo 6, versículos 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca pasará de hambre. Jesús finalmente alimentará a las multitudes, pero esta vez espiritualmente mediante su sacrificio en la cruz. Jesús presagia la crucifixión y el impacto que tendría en las personas, en las multitudes que necesitan más que comida física. Necesitan comida espiritual, comida para la eternidad. Y en medio de todo eso, luego dice que Él se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Vaya, ese es un momento tan asombroso. Jesús involucra a los discípulos. ¿Cómo se debe haber sentido eso? Obtienes pan tras pan, pescado tras pescado, esa pequeña cajita feliz que sigue multiplicándose y multiplicándose. Hasta que dice en el versículo 42, comieron todos hasta quedar satisfechos. Esta debe haber sido una experiencia increíble y creo que la invitación para nosotros es realmente traer lo que tenemos. No sienta agobiado por lo que no tiene. Quizás decimos, apenas tengo suficiente habilidad o apenas tengo suficiente talento o apenas tengo suficiente tiempo. Los discípulos dijeron que es un lugar remoto, que hay una gran multitud y que se está haciendo tarde y no tenemos lo suficiente. Los discípulos no podrían imaginar cómo podrían satisfacer las necesidades de la multitud, basado en lo que tienen, su carencia objetiva y también su carencia percibida. Pero Jesús les dice que traigan lo que tienen. Él está buscando obediencia en medio de la dificultad, porque cuando Jesús ve eso, es cuando puede multiplicarse. Entonces, ¿cómo se ve esto para nosotros? En medio de nuestra situación actual, es normal decir, no tengo lo suficiente. Necesito arreglármelas a solos, o no tengo tiempo para los demás, o ni siquiera tengo tiempo para Dios. Pero Dios lo desafía y dice, soy lo que realmente necesitas en ese momento. Que trae lo que tienes y bendigamos al mundo juntos. Y al igual que este pasaje, encontramos que quedan más que 5 panes y más que 2 pescados. En realidad hay mucho más. Para mí, el año pasado fue un periodo de mi vida que perdí mi trabajo completo. Las cosas parecían estar fuera de control y en cierto modo no tuve suficiente. Tenía temor, ansiaba para saber cómo me iba a salvarme de esta situación y quería usar mi tiempo para encontrar un trabajo. Pero en cambio, Dios estaba pidiendo que no me aferrara a mis propios temores, sino que le trajera lo que tenía. Durante el tiempo de mi desempleo tuve la oportunidad de derramarme sobre algunos estudiantes universitarios. Un estudiante, por ejemplo, tenía problemas de ansiedad y depresión. Tuve que usar mi tiempo libre. Otra noche tuve otro estudiante en la que tuve que llevar a la sala de emergencia. Tuve que dejar unas horas de dormir ahí. Y pude llevar a algunos estudiantes a nuestro primer viaje misionero virtual a Perú. Una vez más tiempo al que podría haberse dedicado a buscar trabajo. Y también compartí mis cargas con otros, mis amigos, mis mentores, y vi la provisión que eran
mis amigos y mis mentores. Dios me proporcionó mis amigos, hermanos y hermanas en los que podía apoyarme cuando los tiempos eran difíciles. Y oraron por mí, cuidaron de mí, me apoyaron económicamente durante este tiempo. Dios fue tan misericordioso y proveyó por mí durante este tiempo. De esas pequeñas maneras descubrí que al confiar en lo que Dios quería, en vez de acabar de lo que tenía, más se me fue añadido. De hecho, mi corazón creció por cada estudiante quien ministraba. A la juventud de Perú, toqué la vida de los demás cuando mi instinto natural es decir, como los discípulos, despida a la gente. Si me hubiera aferrado a lo que tenía, no habría experimentado esos meses de experimentar a Dios usándome para bendecir a otras personas. Jesús dice, dame lo que tienes y tráemelo, y verás que Dios te usa tal como son los discípulos. Él solo pide que traigas lo que tienes. Tomemos un tiempo para orar sobre los puntos que escuchamos hoy. Primero, ¿qué puedes traerle a Jesús hoy, esta semana? No pienses en lo que no tienes. ¿Qué es lo que puedes dar? Tal vez sea el evangelio para un amigo o un compañero de trabajo. Tal vez ánimo. Tal vez para ayudar a otros en un momento como este. ¿Qué es lo que Jesús te pide que lleves a pesar del temor y la ansiedad que puedes sentir? Por segundo, aprendimos que Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Y a lo único que recurrió fue a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las formas en las que necesitas aferrarte a la palabra de Dios durante momentos de temor como este? Finalmente, cuando preservamos nuestras vidas, pensamos en el patrón establecido por Jesús y los discípulos, en lugar de encontrar descanso y consuelo en la vida de un cristiano. No está marcada por una vida equilibrada, sino por el celo por las cosas de Dios. Oremos de qué manera podemos abrir nuestras vidas y corazones para ser celosos por Dios. Oremos un poco y regresaré. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que Padre Santo, venimos ante ti dándote gracias por tu compasión sobre nosotros. Sabemos que sin ti somos como ovejas sin pastor, abofeteadas por el mundo y el temor. Te pedimos, Señor, que podemos no restringirnos por el temor, pero confiar en ti, no basado en lo que no tenemos, pero en lo que sí tenemos. Te pido que podemos ser de bendición para todos que nos rodeen. Señor, también oro que podemos aferrarnos a tu palabra en momentos difíciles como las de hoy. Que podemos oír de ti y de tus palabras por medio de las Escrituras. Y finalmente, pido que podemos seguir el patrón de la vida de que enseñaste y no parar de vivir la vida del cristiano. Señor, pido que ayudes a todos y que continuamos confiando en ti, nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano David, por el bonito mensaje. Creo que nos hemos podido conectar con lo que David dijo. Waldo, ¿qué te parece?
Hubo varios puntos que me aplicaron a mi vida. Uno de estos es la paciencia y compasión de Jesús para las multitudes. A mí se me hace difícil a veces mirar a la gente con compasión porque estoy ocupado con mis compras en la tienda, los quehaceres en la casa o simplemente descansando de mi día a día. Hermano, a mí también se me hace difícil. Lo que ayuda es al pensar y reconocer que todos necesitamos el Evangelio. Sí, tienes razón. Me ayudaría a crecer en mi compasión para otros, hasta los muchachos que viven con nosotros. Así es como nos dijo nuestro hermano David, que Jesús sabía que nuestra mayor necesidad es el Evangelio. Abraham, ¿y a ti cómo te tocó el mensaje? Sabes, pues aparte de lo que mencionaste, el punto que me hizo pensar era atraer lo que tenemos hacia Jesús. Él puede multiplicar lo que tenemos para hacer una bendición y acercarnos hacia Él. No tenemos que tener todo el entendimiento de la Biblia y ser los más ricos para ayudar en la iglesia o ser una bendición para otros. Nada más se requiere que estemos dispuestos a ayudar en cualquier cosa. No, pues creo que es cierto. Y lo más bonito es que nos acercamos hacia Dios porque dependemos más de Él. Y también nos ayuda a crecer en nuestro corazón, a amar a otros y, más importante, a Dios. Exactamente, hermano. Y con eso, gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Que se hagan la lucha de aplicar uno de estos puntos, o por lo menos que lo comparten con alguien más. Nos miramos la próxima semana al mismo tiempo. Adiós.